Imagínate una caja en la que tú tienes bastantes bolitas. Bien, ahora, esta caja es tu mente o es tu vida. Las bolitas son todo lo que tú has hecho durante toda tu vida y todo lo que estás haciendo a corto plazo. ¿De qué depende que hayan más bolitas? Puede depender de ti, pero también puede depender del punto de vista de otras personas. Esto involucra el hecho de conectar con personas que quizá estén en algún punto de tu vida en la que ya han logrado lo que tú quieres hacer. Hola, bienvenidos una vez más a Brilliant Minds. Hoy tengo un invitado especial, quien es Jaime Fernández, un gran amigo de la comunidad también de Aprende Ninja y también acá nos hemos visto en varios eventos. Jaime Fernández es director de programas en Warmi Ventures y es podcaster en Entrepenauta. Bienvenido a hoy día, Jaime. Es un placer tenerte acá. Para comenzar, queremos escucharte un poco más de ti, que puedas comentarnos tu trayectoria profesional y también lo que quieras compartir con la comunidad. Gracias, Marielu, en primer lugar, por la invitación. La verdad que, como comentaste, pues me encanta el tema de conversar con las personas. Tengo un podcast también y ahora estoy en calidad de entrevistado, ¿no? ¿Cómo es pasar de entrevistar a entrevistado? Vamos a ver cómo se siente esta entrevista en particular. Buenísimo, Jaime. Ahí si quieres contarnos un poco sobre ti, partes de tu trayectoria profesional, qué has estudiado o qué aspiras. Una breve introducción. Claro que sí. Yo soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial en la UNI, una de las universidades un poco más prestigiosas aquí en el Perú. Actualmente estoy como director de operaciones e innovación en lo que es una incubadora de negocios para mujeres llamada Warmi Ventures como tal. Tengo casi un poco más de 5 años en este mundo del emprendimiento, brindando charlas, siendo moderador. He sido mentor de startups, de algunos concursos, también jurado. Y esto me ha permitido un poco conocer la perspectiva de lo que vendría a ser el emprendimiento en no solamente Perú, sino en distintas partes de Latinoamérica e incluso algunos países del mundo. Esto me ha conllevado a tener como inspiración el hecho de impactar a muchísimas más personas que quieren seguir este camino del emprendimiento. Ya lo he estado haciendo incluso mentoreando a muchas personas que quieren empezar con sus startups. También he trabajado para startups, tengo la experiencia como tal, he trabajado para algunas startups importantes aquí en el país y recientemente una en la cual estuve como colaborador que era de México en lo particular. Pues si tuviese que comentar un poco más profundamente de mí, siento que el tema de conectar con las personas e inspirar es mi superpoder, que creo que de alguna u otra manera esto me va a permitir no tanto hacerlo por el tema del reconocimiento o la fama que pueda conllevar, que para mí es algo secundario, sino que es el tema de poder construir negocios que puedan impactar a millones de personas. Y si puedo ayudar tanto directa como indirectamente, para mí es todo un honor y placer. Gran mensaje, Jaime. A mí me gusta mucho todo tu recorrido y experiencia que has tenido, tanto siendo, como comentas, mentor, también jurado, incluso director de programas de innovación dentro de Warmi, y todo lo que estás aportando al ecosistema de emprendimiento e innovación. Por eso quería saber un poco más cómo empezaste a interesarte por estos temas, cómo te introduciste al ecosistema en sí, ¿no? Y qué te motivó sobre todo a continuar este camino. Es una buena pregunta. En lo particular, tengo que regresar casi hace 5 años, no, un poco más, casi 7 años. Digamos que fue por un tema de curiosidad, el saber cómo era una startup. Para las personas que no saben qué es una startup, es un negocio con alto potencial de crecimiento y exponencialidad, como el tema de Rappi, como el tema de Netflix, Spotify, que son plataformas que utilizamos hoy en día. Entonces, hace casi como 7 años, el término de startup no era tan conocido. De alguna u otra manera, recién se estaban impulsando iniciativas. Incluso podría decir que mi camino de conocer un poco más sobre emprendimiento es hace casi 9 años, sí, casi 9 años en el que llegó un ejecutivo de Startup Perú. Startup Perú es un concurso
de Proinnovate que financia lo que son proyectos altamente escalables. Llegó un ejecutivo hace 9 años a la Universidad del Callao, donde estudiaba en esos momentos, y presentó lo que era el Business Model Canvas. El Business Model Canvas es un- como una especie de plantilla donde tú puedes colocar la propuesta de valor, los socios claves, los ingresos, egresos, la parte de relaciones, actividades, canales y demás, ¿no? Es como un bloque que centra lo principal y prioriza lo importante de tu negocio al momento de planificarlo. Y ahí fue cuando empezó ya digamos, estas ganas de poder fundar o hacer algo muy grande por la sociedad en un futuro. Cuando pasan años y ya estoy en la la Universidad Nacional de Ingeniería, donde soy egresado actualmente, pues se me da la oportunidad, para no entrar mucho en detalles, se me da la oportunidad de poder formar parte de una startup de manera voluntaria. Ya luego pasé a ser socio y bueno, hay un montón de historias que contar. El tema es que yo ahí realmente entiendo lo que es el tema de emprender en un grupo muy pequeño de personas, en comparación a los negocios que tienen una infinidad de empleados. La velocidad, el tema de alta ejecución, planificar y ejecutar al mismo tiempo. Y esto me conlleva a mí a querer aprender cada vez más acerca de emprendimiento, de startups y demás. Tanto así que desde ese momento, algo que sí me ayudó bastante fue mi hábito de lectura, que ya desde niño, tanto mis padres como mis profesores me pudieron inculcar en su momento, en el cual empecé a revisar artículos, libros de todo tipo, claro, primero centrándome en los objetivos del momento para saber si me podían ayudar o no, pero siempre he sido un constante curioso de todo tipo, historia, matemática y demás. Entonces ya llegó un punto en el que formé parte de una comunidad que fue mi punto de inflexión, una comunidad de emprendimiento e innovación que actualmente ya no existe, se llamaba Spin Out, la cual me dio ya como estas bases para empezar a pensar en qué podría ser a futuro. Una de estas historias y aventuras fue Warmy Ventures. Hubieron muchísimos proyectos en el camino también, en la que yo estuve presente, en la que yo me pude equivocar incluso. También estuvo por ahí los trabajos en startups en el cual he podido estar. Wow, no sabía que Spinout ya no existe, pensé que seguía. O sea, a nivel nacional toda la red ha muerto. Digamos que existe como comunidad, como una red de Ajá. apoyo de los miembros que han estado ahí presentes, pero que haga actividades de manera más activa, no, ya no, Ah, no. vaya. Claro, porque, bueno, los que no saben, bueno, yo también me enteré tarde cuando ya me introducí al mundo de la innovación. Sí, pues Spinout justamente está dentro de varias universidades y tienen un propio, se manejan de manera como que independiente, ¿no? Pero igual todo sigue siendo como en Ujú. red y se apoya. Justamente apoya a los universitarios para que puedan empezar con ideas de negocio, ¿no? Pero, wow, no sabía que ya no estaba, estoy sorprendida. O sea, que ya no tenían tanto movimiento como, como lo hacían, pero bueno. Bueno, vamos a ver a la parte de lo que estabas comentando de tu colaboración dentro de las startups, cómo habías empezado siendo voluntario y luego cómo ya empezaste a trabajar en alguna de ellas. Quería saber cómo fue este proceso, ¿no? Porque sí, dentro de lo que vi en tu perfil, o sea, habías estado trabajando para Petro en algún momento y luego te habías cambiado ya o sea, de un mundo de corporativo, digamos, ya a una startup como tal. Querías que nos comentes cómo así viste la diferencia de trabajar en corpo con ya ver de lleno el movimiento rápido que hay dentro de una startup como es Manzana Verde, como es Balan y otras que has estado apoyando, ¿no? ¿Qué diferencias encontraste que así podrías comentar? De repente también con un ejemplo que te impactó o no, o de repente un poco también te chocó, ¿no? Porque el ritmo de trabajo es muy acelerado en una startup. Fíjate que esa es una pregunta que año tras año he estado refinando como respuesta. En lo particular, cuando estuve trabajando para el mundo corporativo, en el caso de Petroperú y el Roche Pharma, también hubo una clara diferencia, porque Petroperú era una empresa del Estado, una empresa nacional, y Roche Pharma es una empresa privada. Entonces, también dentro del mundo corporativo, si trabajas para una empresa del Estado o no, también pueden haber sus diferencias. Entonces, primero voy a partir de ahí.
para luego ya ir al mundo de corpo a startup, como incluso fue el salto y también cuál fue este mindset que yo tuve que tener para poder saltar de manera adecuada. Que todavía lo estoy descubriendo como tal, pero de alguna otra manera les puede servir a las personas que están aquí, que quieren pensar en trabajar para una startup o incluso fundar una. Primero, cuando estuve en Petroperú, digamos que la relación de poder era jerárquica, y no solamente a nivel de organización, sino también a nivel de comunicación. Para poner un ejemplo, si el gerente de logística quería que un documento sea firmado por el área legal, quien tenía que firmar finalmente era el gerente. Por un lado, eso incurría en el tema de tiempo que a veces tenía que pasar para que pudiese ser firmado. Te pongo otro ejemplo. Si el jefe de logística quería que el área legal pudiese firmar un documento, las firmas tenían que subir. Cuando me refiero a firmas, era jefe de logística firmaba y luego tenía que firmar el gerente de logística. Y de ahí recién tenía que irse al área legal y ser firmado por el gerente de legal. Burocracia. Sí, burocracia. Se pueden Ujú. imaginar las casuísticas distintas que pueden haber en torno a, oye, ¿qué pasa si no el jefe, sino que está abajo quiere firmar? Ah, ya, tiene que subir acá, tiene que subir aquí y acá. Y lo más fácil, o sea, lo más sencillo, por así decirlo, era cuando los mismos pares tenían que ser firmados de áreas distintas. Ahí sí, normal, podían comunicarse directamente. Pero cuando la decisión tenía que escalar, porque podía ser de una índole muy crítica, lo que se iba a tomar como decisión en torno al papel firmado, ahí sí tenía que ver un poco más el grado de decisión. ¿Qué pasaba cuando yo, pues, pasé a la parte de Roche Pharma? No había esta burocracia tan plasmada en la organización. Incluso gracias a los momentos, yo ingresé en etapas en las que las empresas estaban en cambios. En el caso de Roche Pharma, la empresa privada, estaba en un cambio de transformación cultural, no solamente la transformación digital, sino que la transformación cultural, lo cual ya permitía de luego ir a tener bases más robustas en torno a lo que era la transformación digital, que era una parte de la transformación cultural. Digamos que en esta empresa privada, pues también tenía la jerarquía de siempre, obviamente. Se tuvo un poco estos conceptos de agilidad y el detalle estaba de que era una empresa con una cantidad de empleados pues gigante, ¿no? Es un corporativo. De alguna otra forma quería hacer algo distinto y diferente. Ya de por sí mi curiosidad iba un poco más allá al tema de construir sistemas desde cero, ver cómo era fundar una compañía desde cero. Y esto iba muy apalancado del hecho de que yo las oportunidades no es que siempre las he tenido presente ahí, tuve que esforzarme un poco, pero sí he sentido que eran muy fáciles para mí. Entonces, yo lo que quería era un reto, un desafío. Y esto me conllevó a pensar en algún tipo de ambiente o sistema donde yo podría desarrollar mucho más rápido mis capacidades, mis habilidades, pero sobre todo también mi capacidad de adaptación. Y esto conllevó a que en pandemia, incluso en pandemia, fue cuando yo renuncié a Roche Pharma. Me acuerdo que fue un junio, no, fue un julio del 2020, no, miento, fue en noviembre de 2020, en plena pandemia, en la que yo decidí dar este salto para emprender. Que claro, hubo un montón de fracasos que tuve durante todo el tiempo que he estado emprendiendo con varios proyectos y demás, hasta que llegó el 2022 en el cual tuve la oportunidad de viajar a Chiclayo, me quedé casi un mes en un hotel, como para un poco experimentar la vida de estar solo y tomar mis propias decisiones. Y créanme que si tienen la oportunidad y son aventureros de irse a una ciudad y quedarse por un tiempo sin incluso conocer a alguien dentro de la ciudad, se los recomiendo. Les da otra perspectiva. Creo que Ujú. incluso genera una mayor cantidad de sinapsis, ya que de por sí tienen que estar pensando constantemente, primero, qué van a hacer cada día en un lugar distinto en el cual quizá los procesos de su vida diaria no sean las mismas de siempre. Y la otra es que también los invita a poder conocer nuevas personas, siempre y cuando tengan estos espacios en el cual puedan hacerlo, ¿no? Ir a un bar, ir a un restaurante.
ir a una tocada musical y poder hacerlo. Entonces, me acuerdo que ya en los últimos días que yo estaba en Chiclayo, es cuando justo yo ya había estado postulando a Manzana Verde, porque tenía un conocido en Manzana Verde que me dijo, Jaime, mira, se ha abierto esta plaza, creo que puede ser de tu interés. Decidí probar y finalmente ingresé. Justo ya cuando regresé a Lima es cuando me entero de que había ingresado a Manzana Verde como coordinador de operaciones. Me acuerdo que para ese momento la startup, en este caso, recién estaban a punto de levantar, no, estaban a portas, o sea, estaban a punto ya de recibir el capital semilla de 1,5 millones. Todavía no estaban en otros países, estaban planificando seguirse a México con esta ronda semilla. Y la verdad que el día a día fue caótico, desafiante, retador. Aprendí bastante acerca del tema de la disciplina que uno debe de tener para fundar o emprender algo. No basta solamente un día, en realidad es una constancia de siempre. Hubieron ciertas cuestiones ahí dentro de la startup, que por cierto, Manzana Verde es una startup que brinda planes de comida saludable. Tienen planes mensuales en la que a los 5 meses yo tuve que salirme de la empresa por tema de reestructuración de costos. También caí en un momento en el cual las startups estaban reestructurando todo, haciendo layoff y demás. Luego de eso decidí, me acuerdo, en el 2023, no, fue el 2023, creo, 2022, otra vez embarcarme en el mundo del emprendimiento. Tuve algunas muy buenas experiencias, sobre todo en la parte de organización de eventos, lo cual después me llevó a en lo que era Warmy Ventures, que ya de por sí Warmy lo tenía desde el año 2021 prácticamente, pudiese tomar mejores decisiones. Ya en el año 2023 me embarco otra vez a querer trabajar para una startup, ingreso a una startup peruana, en la que en menos de 3 meses, digamos que pude subir de puesto porque la rapidez con la cual en una startup tú puedes asumir mayores responsabilidades puede ser mucho más rápida que un corporativo incluso. No decidan trabajar en una startup solamente por esta decisión, solamente por esta característica en particular. Y ya luego de eso, pues se me presenta la oportunidad de trabajar para una startup mexicana, yo la acepto y actualmente, pues ya no me veo trabajando para un corporativo en lo particular. Me veo sí trabajando para proyectos o emprendimientos que tengan este grado de rapidez en el camino. Ahora, ¿cómo es que cómo yo di este salto o este cambio de pensamiento de corporativo al mundo startup? Creo que es complicado, en realidad, decirte como cuál ha sido mi proceso para pensar esta decisión en particular. Yo diría de que es primero tomar en cuenta un poco cuáles son tus capacidades y tus debilidades, como hacer una especie de FODA súper rápido y que tengas esta capacidad de poder adaptarte rápidamente. Porque si para mí trabajar en una startup puede ser muy cómodo, probablemente para otra persona no sea cómodo, pero que en un futuro lo pueda hacer, es probable. Esto va a depender mucho, creo que de los ciclos de vida que uno quiere vivir durante toda su etapa como ser humano en lo particular. Hay momentos y incluso hay muchas personas que actualmente son fundadores de startups que trabajaban para grandes empresas y que en un punto de su vida dijeron de que no querían continuar así, que querían tener un impacto mayor en la vida. Hay casos en el cual se fueron 2, 3 meses, viajaron, se fueron a un lugar recóndito a pensar, volvieron, eran otras personas y ya, ¿no? Y fundaron algo que fue muy grande. Pero siento que el o el timing de cada persona, de qué tiene que decidir para su vida, es algo que involucra mucha introspección, mucha reflexión, pero sobre todo también el conversar con otras personas. Porque algo que sí que tengo, bueno, tenía un mentor que me comentaba bastante el tema de que es como, imagínate una caja en la que tú tienes bastantes bolitas, ¿bien? Ahora,
Esta caja es tu mente o es tu vida. Las bolitas son todo lo que tú has hecho durante toda tu vida y todo lo que estás haciendo a corto plazo. ¿De qué depende que hayan más bolitas? Puede depender de ti, pero también puede depender del punto de vista de otras personas. El que hayan bolitas de diferentes tamaños, de diferentes colores. Y esto involucra el hecho de conectar con personas que quizá estén en algún punto de tu vida en la que ya han logrado lo que tú quieres hacer. Y esto ya te conlleva incluso a tener que rodearte de personas que tengan esta ambición por querer algo grande y que tú también lo quieras. Siento que eso te sirve bastante. Por eso es que también yo fundé el podcast del Entreprenauta. Fue por esa misma razón que yo quería tener como una especie de bitácora, así como en los barcos. Los capitanes tienen bitácoras de ¿qué pasa si quiero hacer esto? ¿Qué pasa si quiero hacer esto acá? Y en base a eso, tomar decisiones también un poco más acertadas acerca de tu vida. Vaya, muchas reflexiones. Sí, me identifico mucho con lo que comentaste, eso de poder, el viaje que hiciste, ¿no? El viaje que hiciste solo a Chiclayo, rodearte de gente totalmente nueva, ver qué haces en tu día a día. Cuando tú haces ese tipo de viajes, donde estás aislado y donde no tienes ni a tu familia ni a tus amigos cerca, es cuando más empiezas a entenderte y a conocerte más a ti como persona. Entonces, en esos momentos creo que es importante, ¿no? Para poder reflexionar y todo lo que comentaste. Me parece muy, muy interesante y también los invito a todos a que puedan hacer este viaje. O sea, si pueden irse un mes o incluso más tiempo, 3 meses, yo qué sé, dependiendo de su presupuesto y lo que puedan, ¿no? Es, Obvio. de verdad, es muy importante hacer viajes solos. Bueno, y lo que comentaste también de la caja, me llama bastante la atención, sí. No había visto esa analogía, pero sí es bastante interesante poder rodearte de personas que te puedan dar nuevas perspectivas, nuevas visiones, y puedes sobre eso ya ver qué más puedes hacer tú dentro de tu camino, de tus objetivos, de tus metas, ¿no? Eh, Esta famosa frase de somos el promedio de las 5 personas con las que más nos vemos o más nos rodeamos, también tiene bastante resuena bastante en mí, sobre todo, ¿no? Porque creo que sí influye bastante en las personas con las que te juntas. ¿Por qué? Porque cuando alguien, si te juntas con una persona que es ambiciosa, en el buen sentido, ¿no? Que quiere llegar a hacer gran impacto, quiere llegar a ser, tiene grandes sueños, en otras palabras, tú empiezas a ver las cosas de una manera diferente y tus sueños, o sea, sientes que los puedes hacer porque te inspiras de esas personas y aprendes. Y creo que es bastante importante eso, la conexión, poder conocer a otras personas. Me ha gustado mucho tus mensajes. Bueno, vamos a ver ahora otra parte que es respecto a tema de los hubs de innovación, donde has trabajado también. Sé que has tenido un recorrido amplio en diversos hubs, has estado en Andino, has estado también, has sido jurado, ¿no? Del programa de emprendimiento femenino de la ULIMA, que es el programa de GEMA, que empezó este año y va a continuar también el otro año. Parte de jurado o mentor también del Impact Star Competition. Y bueno, y también has fundado tu propia iniciativa, ¿no? De Warmi, como un hub de innovación, una incubadora también digital para mujeres. Quería que nos comentes un poco algunos aprendizajes que has tenido dentro de este recorrido en diversos hubs de innovación, y cómo así te ha influido, ¿no? En tu visión, tu perspectiva como emprendedor y también como mentor, ¿no? Creo que en primer lugar la resiliencia. Siento que más allá de las metodologías y herramientas, como lo he mencionado al inicio, el Business Model Canvas, Lean Startup, el Design Sprint, el Blueprint, entre otras más que puedo empezar a mencionar por montones porque ya las conozco, creo que es el tema un poco más de qué te llevas tú a manera de persona. En primer lugar, es el tema de la resiliencia. Es lo que te pudo afectar en un momento de manera muy fuerte, después cuando pasa algo muy parecido, ya sabes cómo actuar, incluso cómo pensar. Y sobre todo también, ya sabes dónde apalancarte o qué herramientas apalancarte para que no lo sientas de la misma forma. Porque todo te va a afectar, todo te afecta. Y ojo, con esto no quiero decir que todo te afecta de manera muy grande. Hay cosas que te afectan así, hay otras cosas que te afectan así. De ti depende cómo quieres que te afecte. Tú reaccionas ante lo que pasa en la vida. Puedes reaccionar muy mal, como puedes reaccionar muy bien. Y ojo, no está mal reaccionar llorando, colocándote triste,
teniendo mucha euforia, mucha felicidad por algo, mucha alegría, perdón, por algo. Pero siento que de alguna u otra forma debes calibrar también la manera en cómo te afecta para que esto no pueda repercutir en otras áreas de tu vida, en lo particular. Y aquí ya viene un poco más el mapa de vida, que tiene que ver con los diferentes aspectos, la parte emocional, la parte de pareja, la parte profesional, la parte económica, la parte familia, entre otras cosas más. Volviendo al caso, para no salirme por las ramas, creo que primero es el tema de la resiliencia, la adaptación a las diferentes situaciones que puedan haber. Está el tema también un poco del foco. Y cuando hablo del foco, no tiene que ver con el solamente hecho de enfocarte en una sola cosa, sino de que tú hagas bien lo que estás haciendo en este momento. Por ejemplo, yo ahorita, de alguna u otra forma, me estoy enfocando en la entrevista. Entonces, esto implica de que yo, por ejemplo, no esté como viendo mi celular ahorita y esté también atendiendo acá la entrevista, sino que hagas una solamente cosa a la vez. Y eso ya va un poco de la mano y contrasta con el tema del multitasking. Que el tema del multitasking, ojo, a ver, para aclarar, que tú sepas hacer muchas cosas, está bien, pero que hagas muchas cosas al mismo tiempo, no es bueno. Cada cosa debe tener su tiempo y cada cosa también debe tener su grado de importancia. Y aquí puedo ir de la mano con el tema de priorizar ciertas actividades que haces en tu día a día, qué tipo de energía te dan, si es que te suben la energía, te bajan, entre otras cosas más. Yendo un poco más ya al plano de estos casi 4 o 5 años, siento que también me ha traído una forma de ver el mundo de una manera muy distinta, de una manera un poco más experimental, en que no hay nada fijo, en que si yo estudio algo, probablemente el siguiente año puedo estudiar algo distinto y diferente. Y si es que trabajo para una industria en particular, puedo trabajar el siguiente año para otra industria. Que si yo emprendo en algo en particular, puedo trabajar o emprender en otra industria. Entonces, no hay nada fijo en esta vida. Todo es cambiante, todo es el tema de adaptarte a lo que está pasando en tu día a día. Y sobre todo, que tú tomes en cuenta lo más prioritario para ti para que puedas tomar mejores decisiones. Creo que hay un siguiente punto que yo aprendí de ser mentor, jurado y demás, que es un poco el tema de la ambición. Y esto ya es un detalle un poco más de que si tú eres un emprendedor, incluso lo aprendí con un mentor que tengo, que justamente él se fue a San Francisco para presentar su startup y me comentaba, ¿no? De que a veces los latinoamericanos somos muy limitados en torno a la forma en cómo queremos soñar a lo grande. Nos limitamos demasiado, hay demasiadas trabas. Y siento que por ese lado, por más que no tengamos hoy en día lo que queremos ser en un futuro, ya estemos pensando en cómo hacerlo. Que eso ya tiene que ver con los planes de vida, el objetivo futuro y demás. Creo que la ambición y esta visión de querer ser grandes tiene que ir de la mano con la parte humana, que es algo más que también aprendí estando en los hubs de innovación, la parte de la empatía. ¿Qué también se siente la otra persona cuando tú conversas con alguien o cuando tú quieres venderle algo incluso? ¿Qué también se siente contigo mismo? ¿Qué tan bien y qué tanto tú sientes que la otra persona le va a sacar un valor adecuado a lo que tú estás haciendo en estos momentos? Creo que el tema de apalancarte mucho de técnicas, de, de alguna otra manera, de reconocer que la otra persona también tiene sus necesidades, tiene sus problemas, tiene quizá algunos dolores en ese momento, te va a llevar un poco a pensar de una manera más holística sobre lo que la otra persona requiere en ese momento. De ahí, yo les podría mencionar metodología, ¿no? Design thinking, centrarse más en el cliente, tengan siempre exigencia en quién es su cliente minoritario, es decir, sus primeros clientes, si están construyendo un proyecto, al principio no piensen hacerlo perfecto, vean la manera en cómo hacerlo más simple posible, tener la forma también de cómo venderles a un usuario en particular que no demande mucha calidad. Ya después pueden pasar a un plano en el que su usuario va a ser un poco más exigente en el tema de la calidad.
van a tener que incrementar ya la calidad del producto. De ahí siempre tengan en cuenta la alineación o el alineamiento con sus posibles co-founder o socios que tienen en ese momento, para que de alguna otra manera también tengan en cuenta qué es lo que la otra persona requiere, tengan cada cierto tiempo estas reuniones de reflexión, también para ver un poco cuáles son los planes que tienen sus cofundadores a futuro. Hay muchas cosas que se pueden decir, probablemente Marilu me va a hacer las preguntas y ahí van a ir ya saliendo a lo largo de esta entrevista. Sí, bueno, ahora me gustaría ver la parte de, me llama mucha atención cómo así nació Warmi. Me comentaste que en el 2021 pues también como parte de Spin-Out, ¿no? Estaban con esa idea, pero cómo así lograste justamente tener la idea y también buscar a las y los socios, ¿no? Si es que hay también, creo que son mujeres, pero si es que hay también, ¿cómo lograron Sí. encontrarse con estos socios? Y cómo así fue que lograron generar o tener el propósito, ¿no? Que creo que es lo fundamental de cualquier organización, entender bien el propósito de por qué está haciendo esta idea, este emprendimiento o esta organización y eso, lo que nos cuentas cómo hicieron este proceso, ¿no? Desde la idea, buscar tus socios y crear el propósito de Warmi. Ya, perfecto. De alguna u otra forma, digamos que fue un proceso también largo. En realidad, los tres socios que somos, dos mujeres y yo, no han estado siempre en el proyecto. Bueno, una sí, sí estuvo conmigo desde el inicio de la fundación de Warmy Ventures, que fue en el año 2021. Curiosamente fue a partir de un diplomado que llevamos sobre formación de incubadoras, lo cual como proyecto final era justamente formar una incubadora, porque la esencia del proyecto como tal, del diplomado, era más práctico, teórico práctico. Entonces, tuvimos la oportunidad de formarlo, éramos incluso 5 personas al inicio, de las cuales después al final solamente quedamos 2, con todo y de alguna u otra manera obstáculos, retos que habían con el tema de formar una incubadora. Créanme que formar incubadora es la peor idea que pueden hacer, y lo digo de manera honesta. Y ojo, cuando digo peor, es porque quizá para otra persona puede pensar también que esto es peor. Incluso para los que fundan startups, una vez lo escuché, eh, a un fundador, a quien era mi anterior jefe y CEO, me Ujú. dijo: Jaime, fundar una startup es para valientes. Yo no le recomendaría a otra persona fundar una startup, incluso fundar la que yo estoy haciendo. Y creo La que de he ganado, manzana, por manzana. no, la de Ah, Balam, es ok. startup mexicana. Y de alguna u otra manera yo lo extrapolo para lo que estoy haciendo. Incluso han habido personas que se me han acercado y me han dicho: Jaime, recomiéndame cosas que debo yo de hacer para poder hacer una incubadora. Y mi primer comentario siempre es complicado y difícil armar una incubadora, porque si tú quieres vivir de ella, pueden pasar muchos años, e incluso pensar y repensar qué tienes que hacer como línea de negocio para poder ya rentabilizar y vivir cómodamente. Que es justamente lo que estamos logrando en Warmy Venture justamente este año, después de casi 3 años de fundación. Entonces, de alguna u otra manera, siento que el camino que hemos vivido me ha servido a mí como emprendedor también para saber qué puedo yo empezar a aconsejar a otras personas. Incluso cuando me piden consejos sobre fundar una startup, yo voy más al tema de que a veces nuestra intuición sobre si las cosas están bien o no, están basadas por un lado en nuestros esquemas mentales pasados, pero también están basados en el hecho de todo lo que recibimos como información. Entonces, podemos tener algún tipo de sesgo en el camino, y esto puede involucrar en un consejo mal dado para un emprendedor. Y es por eso que yo, cuando me piden a mí mentoría, yo siempre trato mucho de preguntar bastante para conocer y no tener tanto el sesgo que tengo yo por lo que conozco, que puedo conocer acerca de una industria en particular. Se viene un emprendedor y yo le digo: oye, mira, tu proyecto no creo que crezca, pero no lo conozco. Entonces, yo tengo que preguntarle muchas cosas a este emprendedor para luego ya empezar como a lanzar algunos consejos, pero estos consejos son muy generales, porque tampoco busco que esta persona, y también se lo digo incluso,
Sí, mira, yo te puedo dar consejos, van a ser muy generales, pero lo hago con el fin de que no lo sigas al pie de la letra, sino que tomes como referencia y en base a tu caso en particular, porque tú conoces tu empresa o tu proyecto mejor que yo, lo empieces a aplicar de manera muy sensible. Porque hacer un copy-pega de las propuestas, estrategias que han hecho otros negocios a tu negocio, porque simplemente es el mismo rubro, no necesariamente va a funcionar. ¿Por qué comento todo esto de acá? Porque también para mí ha sido un aprendizaje durante toda mi vida en Warmy Ventures, como tal. Incluso, ¿qué tipo de aprendizajes he tenido a lo largo de toda mi vida como emprendedor con Warmy Ventures? Pues he podido conocer incluso la idiosincrasia de cada uno de los países en el cual hemos tenido equipos. En nuestro último programa de preincubación, que fue el año pasado, tuvimos equipos de Paraguay, de Ecuador, de México, de Colombia, y también tuvimos la oportunidad de poder conectar con diferentes entidades y fondos que apoyaban justo al emprendedor de una startup, lo cual nos brindó una perspectiva distinta de cómo se maneja el emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo con quién debíamos conectar. Incluso este año tuvimos la oportunidad de conectar con un concurso y fondo en Medio Oriente. Ya es toda la historia también que puedo comentar acerca de contactos, bueno, ahí es una historia súper larga. Siento que el detalle con Warmy ha llegado a un punto en el que ahora puedo pensar más en grande, en lo que se puede hacer para dinamizar más el ecosistema emprendedor. Soy varón y hay muchas personas que me preguntan, Jaime, pero tú eres varón, ¿cómo vas a estar apoyando a mujeres a que puedan emprender? Siento de que de alguna u otra manera en este mecanismo de la narrativa, no quiero entrar mucho a cuestiones muy filosóficas o reflexivas, pero voy a decir algo súper general. Creo que en la dinámica de la narrativa que se está dando en torno a la facilitación de espacios para las mujeres, también en cierta y en menor medida deben estar incluidos los varones. Puede sonar una afirmación con pendiente resbaladiza, pero bueno, si tuviéramos que poner un ejemplo en Warmi, mis dos socios son mujeres. Entonces ya hay una minoría por parte mía y hay una mayoría por parte de ellas en toma de decisiones, en tema de comentarios que puedan haber. De alguna otra forma, se podría decir que es un sistema de pesos y contrapesos. Perdón, justo estaba también aplicando algunas cosas que aprendí en el mundo del debate en mi universidad. También fundé una comunidad de debate y temas sociales eran lo más vistos y frecuentes en esos torneos. Volviendo al caso, y ya para finalizar con el tema de Warmi, como tal, si es que te has dado cuenta, no he estado como yendo a algo muy particular de algo que hemos hecho en Warmi, porque a mí todo lo que yo hago o todos los caminos que yo he pasado, me encanta tomarlo como una manera más como de reflexión en torno a cómo yo he mejorado como persona y sobre todo también en qué pueden encontrar las personas que luego lleguen a Warm Eventos. Eso es lo que podría comentarte acerca de Warmy. Si tienes Eh, algo en particular que sí, preguntarme, creo que la audiencia va a estar ahí a gusto de que me lo puedan hacer. sí, muy interesante. Bueno, sí, lo que te había preguntado también era el propósito, ¿no? Justamente dentro de Warmi lo que vienen apoyando es sobre todo a mujeres, ¿no? Mujeres de Latinoamérica. Y quería saber, profundizar un poquito en eso, ¿no? Porque yo he visto, por ejemplo, que muchas veces cuando se funda algo o se hace algo, es porque ha sido un problema, no siempre, pero muchas veces es porque ha sido un problema personal o que te ha afectado de manera personal y que quieres hacer algo para cambiar esa realidad que hay y que tenga un impacto bueno, un impacto positivo. Entonces quería saber si es que de los tres socios a alguien le ha pasado algún problema personal o algo así que, o sea, para entender un poquito el propósito, ¿por qué justo de mujeres, no? O sea, ¿hay algo que pasó ahí o por qué lo vieron necesario que sea justo para el apoyo hacia el público femenino que, ¿no? Que sí sabemos que hay una brecha, ¿no? Que son pocas emprendedoras, pero de repente hay algo más profundo por ahí. ¿Qué influyó en la generación y la creación del propósito de Warren? Yo te diría que sí. Yo antes de fundar Warmy Ventures, siempre me he considerado un amante de los problemas, de los buenos problemas sobre todo.
Y no es que haya tenido el complejo del Salvador, pero sí me gustaba ayudar a personas que tuviesen dudas existenciales y sobre todo en tema de emprendimiento después. Esto conllevó a que cuando tomase esta especie de diplomado, yo encontrara un problema muy latente en el hecho de cómo se percibía el emprendimiento femenino acá en Latinoamérica, de los diferentes actores, no solamente de los fondos de capital, de las incubadoras, sino también de las mismas emprendedoras. Cuando yo estuve entrevistando a diferentes mujeres que querían emprender y ya emprendedoras, algo que salió como patrón en común fue el tema de la percepción que tenían con respecto a estas entidades de soporte y ayuda. Sentían de que no era para ellas, de que sentían de que por un tema estadístico que suele pasar por el cual a veces tomamos decisiones, decían, a ver, a esta incubadora han ingresado un 80% de equipos liderados por varones y solamente un 20%. Incluso en algunas incubadoras había menos. Y esto era un tema de percepción. Entonces, estas emprendedoras decidían en base a la estadística que les brindaba justamente las incubadoras como tal. Y decían, ok, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque probablemente, y ahí ya tomaban su decisión, porque probablemente cuando yo ingrese, más apoyo le van a brindar a los varones. Entonces, todo eso tenía que cambiar de alguna u otra forma. En su momento, Warmi Ventures fue la primera iniciativa, antes de UTEC Ventures, antes de lo que han hecho algunos fondos, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel de Latinoamérica, que ya empezaron a sacar iniciativas en torno a mujeres, que ahí Marilu me imagino que debes también conocer. Warm Eventus fue como esta primera semilla que literalmente siento que fue la que empezó a mover otro tipo de iniciativas alrededor de Latinoamérica. Más allá si Warmi continúa o no con ese tipo de iniciativas, ya he dejado un legado. Y más que dejar un legado, Warmi ya dejó un legado como tal, de la cual yo me puedo enorgullecer. Ya posteriormente salieron un montón de iniciativas, de fondos y demás. Incluso yo he tenido la oportunidad de conversar con las personas que han estado detrás, porque ellas me pedían a mí, curioso, ¿no? Me pedían a mí algún tipo de comentario u opinión en torno a los programas que querían lanzar. Caso curioso, el de FEMLAB, de UTEC, la encargada, antes del primer programa, que tuvo un éxito rotundo, me pidió mi feedback y opinión. Ya, yo ya sabía qué decirle porque habíamos pasado por dos programas que habíamos tenido en Warming. Pero más allá del tema de todo lo que te estoy contando, siento que hacen más falta ese tipo de iniciativas. No solamente basta con una, con dos, con tres, con cuatro, sino que también se articulen para que esto sea más poderoso. Por eso es que yo hoy en día, cada vez que voy a hacer algún tipo de iniciativa con Warmi, busco siempre fondos que estén a la par y alineados con el propósito que tiene Warmi. Entidades, fondos, comunidades que quieren apoyar también a esto en particular, que puede ser de índole gratuita, como lo hemos lanzado en Warmi en su gran caso, pero también de índole pagada, ¿no? El índole pagada ya va un poco más al tema de sostenibilidad económica por parte de Warmi, pero también lo hemos lanzado. Entonces, siento que por ahí ya se explica un poco la forma en cómo, de alguna otra manera, se ha mantenido no solamente la motivación inicial, que fue con el propósito de ayudar a mujeres, que si vamos a un plano de mis socias, también en su momento mis socias también han tenido este tipo de inconvenientes, han pasado por diversas etapas como tal, pero cuando entraron a Warmi sintieron muy bien el propósito como para seguir apoyando. Claro está de que ahora, hoy en día, pues ya tenemos ciertos programas trabajados, no tanto a nivel público, ya más un poco privados, que posteriormente quizá lo empecemos a lanzar a manera de publicidad. Hemos hecho esto y demás, pero siento de que sí están bien alineadas con el propósito que tiene Warmi y con el cual pues me siento muy contento y orgulloso también de tenerlas como socias, que ya espero que las puedan conocer en un futuro. Sería bueno también que las puedas traer al podcast. Sí, pues ya las hubiéramos traído acá para que también compartan. Sí, bueno. Eh, sobre eso, ¿cuál crees que ha sido el impacto más significativo de Warmi? De repente hay algún testimonio que hayas, no, que te hayan dado alguna emprendedora, que te haya conmovido bastante en su historia, o quizás puedas compartir algo
así un poco del impacto, ¿no? Sí, te diría de que hay muchos casos. Incluso, ¿por qué comento bastante sobre el último programa? Porque nuestro último programa fue como la cúspide de todos los experimentos que habíamos hecho al inicio. Literalmente ahí sí sacamos la casa por la ventana, fue gratuito. Y algunos comentarios que justo nos decían algunas emprendedoras era de que gracias a Warmy Ventures habían dejado de trabajar para decidirse ya a emprender. Es decir, tomaron la decisión firme de emprender porque sintieron apoyo de una entidad. Y eso a mí me marcó bastante porque por un lado me marcó y por otro lado sientes la presión, porque como lo comentaron al inicio, tú sentías la presión de darle una mejor calidad de servicio del programa, a pesar de que era gratuito, claro está. Siento que igual te dejaban en tus manos el hecho de que lo que tú les pudieras enseñar, ojo, no solamente yo les enseñé en un inicio, sino que trajimos a muchas mujeres también que tenían experiencia en diversas temáticas, que lo que se les pudiera enseñar en el programa fuese de alto valor para cada una de ellas. En este punto, pues hablábamos no solamente de equipos liderados por mujeres, sino también de los miembros del equipo. Ese impacto que tuvieron los equipos, en lo particular, nos sirvió para tener un mejor feedback sobre siguientes programas. Con esto quiero decirte de que incluso para los últimos eventos que hemos hecho, un evento presencial que hubo en conjunto con una entidad en Estados Unidos, ya que me faltó comentar algo en particular también. Una de las socias de Warmi postuló a una beca de Wildlife, que por cierto, hay una beca aquí en Perú para Wildliers o Wildlife, en el que tú puedes postular en un cierto rango de edad y teniendo algún tipo de iniciativa social. Una de las fundadoras de Warmi postuló, viajó durante 4 semanas, que justamente era lo que duraba la pasantía, y trabajó para una entidad relacionada con emprendimiento e innovación en Portland, sí, en el estado de Portland en Estados Unidos. Lo cual también, posteriormente, cuando volvió al Perú y se abrió un concurso para hacer algún tipo de actividad o evento aquí en el Perú, en conjunto con esta entidad, lo ganamos e hicimos un evento llamado el FEMWIC, que pues pudo reunir casi 200 personas a nivel presencial durante 3 días. Entonces, siento que a veces el impacto puede ser a nivel visual, de ver, oye, hay personas conectadas a una charla de Zoom o de Meet, o también presencialmente hablando, pero como solamente fijarme en el impacto que hemos tenido a nivel de público o cantidad, no le haría razón a la cantidad de personas que hemos podido impactar de manera indirecta. Hoy en día yo mantengo contacto incluso con algunas emprendedoras que han estado en el último programa, que de vez en cuando me reúno con ellas o veo un poco su evolución, también porque siento que también cuando llegan a un punto en particular, pueden también ayudarnos dentro de Warmi a poder catalizar cierto tipo de iniciativas. Pongo un ejemplo. Una de estas emprendedoras, que era de Paraguay, llegó a ser como la secretaria o presidenta de una asociación de jóvenes allá en Paraguay y tuvo conexión con una aceleradora que recién se estaba formando. Inmediatamente yo dije, ok, algo se puede hacer con esta aceleradora que se está armando en Paraguay, la primera aceleradora en Paraguay. Me contacté, me dio el contacto e hicimos un webinar de Warmi junto con la aceleradora de Paraguay, que justamente parte de su público objetivo estaba en Perú. Entonces, este tipo de conexiones es algo que también recomiendo mucho a las personas que puedan hacer. El tema de los contactos no sirve solamente para decir, ok, conozco al presidente del Perú, o conozco al presidente del BCR, o conozco al ministro de Economía, o conozco al asesor. No, es primero, ¿qué valor tú le puedes dar a esa persona? ¿Y qué valor te puede dar a ti? Puede ser tanto directa como indirectamente. No va el caso, pero les voy a comentar un caso pequeñísimo. En un evento conocí a alguien de Creana que justamente yo quería que esa persona vaya a un evento para invitarlo a un evento de tecnología.
Me dijo, no puedo, pero puedo invitar a mi jefe. Me pasó el contacto de su jefe, que era el Product Manager B2B de Creana. Lo invité, súper buena onda. Y caso curioso, ¿no? Ya después cuando estaba con mi podcast, lo invité también para mi podcast y aceptó. También lo invité para otro evento en particular y aceptó. Y él está siempre como presente, incluso para cuando he tenido ciertos desafíos en mi anterior trabajo y me ha dado muy buenos consejos, ¿no? Entonces, ese tipo de contactos, ven la manera en cómo con un contacto puedes llegar a otro contacto y ese contacto te puede dar como también la visibilidad del caso. Entonces, eso creo que el tema de warming, el tema de impacto, eh, las personas que también en algún momento han acudido o asistido a alguna charla de Warmy Ventures, después se han contactado con nosotros para o hacer una charla como speakers o hacer algún tipo de alianza como empresa o entidad. Probablemente en un futuro vamos a sacar algún tipo de noticia relacionado con una de las personas que hemos conversado. Mientras tanto, les dejo ahí el misterio para que puedan seguir las páginas de Warmy Ventures. Sí, tal vez puedas compartir que hay una convocatoria, no sé si seguirá abierta de embajadoras, ¿no? Que vi que estaban tratando de ampliar, ¿no? En varias ciudades, ¿no? Puedes comentar un poquito también de qué se viene para Warmi, qué convocatorias tienen. Claro, justamente actualmente estamos sacando una convocatoria para embajadores a nivel de Perú. Primero, es un experimento que estamos haciendo. Ojo, cuando les mencionen experimentos, un experimento no quiere decir algo que va a salir mal, no necesariamente. Un experimento y acostúmbrese siempre a lanzar, si quieren lanzar un emprendimiento, no se demoren 8 meses para hacerlo. O si quieren sacar una idea dentro de la compañía en la cual están trabajando, no se demoren tanto tiempo. Sáquenlo rápido y en el camino vayan mejorándolo. Hemos sacado una convocatoria para tener embajadoras por todo el Perú, para ayudarnos a detectar oportunidades que nos permitan a nosotros decir, podemos ayudar. Es decir, es como tener ojos por todos lados, por todo el Perú prácticamente, en la que podamos encontrar algún tipo de iniciativa en la que Warmi pueda ingresar. Es un ganar-ganar porque a la par que buscamos eso, nosotros también buscamos brindarle una mayor visibilidad, capacidades y habilidades blandas que puedan tener las embajadoras en particular. La convocatoria ya terminó, pero siempre me encanta hacer este tipo de disclaimer. Me pueden hablar directamente a mí a través de LinkedIn o alguna red social que al final quizá Marilu me pida. Y normal, podemos conversar, me presentan toda la información del caso, yo les puedo comentar más y normal, ¿no? Yo puedo ingresarlas. Buenísimo. Bueno, ¿qué más? Ahora, ya cerrando el capítulo de Warmi, vamos a ver un poquito de consejitos para emprendedores y emprendedoras. Por ejemplo, un tema que expusiste cuando fue el evento creo que fue la conferencia en el Colegio de Ingenieros de Miraflores, ¿cómo se llama? El evento que hicieron del PMI. Hablaste de un Ah, tema importante que era de growth mindset, ¿no? growth Que fue la mindset. primera vez, de hecho, que escuchaba yo el término, no lo había escuchado antes. Y probablemente acá la audiencia también, no todos lo conozcan y creo que es un tema muy importante. Y nos puedes comentar cómo conceptualizarías el growth mindset y cómo tú lo aplicas, ¿no? Personalmente en tu vida diaria y sobre todo para ejecutar proyectos o realizar o alcanzar estas metas, ¿no? Créeme que el tema del growth mindset es un concepto que ya lo había escuchado hace tiempo y cuando me invitaron a la charla del PMI, de alguna u otra forma yo brindaba charlas de design thinking, lean startup, cómo innovar desde cero, cómo generar disrupción, cómo separarse de la competencia. Son temas que ya sabía. Para la charla en particular, yo vi que uno de los ponentes iba a brindar justamente el tema de innovar. Entonces yo dije, no puedo dar lo mismo, no puedo hacer lo mismo. Claro, Si es una charla relacionada con el tema de gestión de proyectos, innovar, con herramientas y demás, siento que lo que podría hacer en 20 minutos, porque eso fue el tiempo que me dieron para hacer la charla, es darle un tema que vaya un poco más a las bases. Y dije, ¿qué es lo necesario para emprender, para innovar o incluso para ejecutar bien algo?
y que esto perdure por el tiempo. Y dije, la mentalidad. Saqué, como dijo Steve Jobs, conectar los puntos hacia atrás, no hacia adelante. Un tema que me había gustado bastante en la universidad, que me habían dejado, el growth mindset. Lo traje a colación, empecé a investigar un montón. Yo ya conocía el tema, incluso creo que parte del tema de trabajar en un mundo de startup también te conlleva tener una mentalidad de crecimiento, porque a veces las cosas, y ahí me faltó comentar, en una startup no están establecidas como en un corporativo, en el cual ya las políticas, la información ya está dada. En una startup no, tienes que aprender y hacerlo incluso, crearlo desde cero. Entonces empecé a investigar un poco más, me leí parte del libro de Carol Dweck, que es una de las personas, una de las psicólogas americanas que teorizó y puso un poco más de moda el término, en base a experimentos también que hizo con salones de clase de niños y demás. Y hice una presentación, como tenía 20 minutos, tenía que impactar, así que les mostré dos casos. El caso de Michael Jordan, este basquetbolista súper famoso de la NBA, y Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla eléctrica. Que bueno, ya si quieren profundizar un poco más, de alguna otra manera pueden comunicarse conmigo. Pero algo que a mí también me impactó antes de hacer esta presentación fue el hecho de que ambos, que la sociedad pensaba de que estos dos en la niñez iban a ser unos fracasados. Pasaron muchas cosas, resiliencia, fortaleza, la autoestima de estas personas que hicieron de que de alguna u otra manera esta debilidad que tenían se convirtió en una fortaleza. A través de práctica, a través de constancia, a través de disciplina, a través de incluso no hacer caso a lo que las personas le decían acerca de ellos, que es el tema del growth mindset como tal, ¿no? Y cómo es que yo he estado viviendo este growth mindset. Yo te diría incluso que he estado yendo un poco más allá de mis capacidades normales en torno a manejo de información y conocimiento. Hoy en día, con las herramientas de data, de IA que han salido, OpenAI, te abre la posibilidad a que puedas empezar a aplicarlo de maneras muy distintas y diferentes. Pero algo que me ha servido bastante es siempre ir resolviéndolo en torno a los desafíos que voy teniendo en estos momentos. Y esto me ha hecho como capaz de poder empezar a accionar en torno a consejos, en torno a aplicaciones, en torno incluso a no esperar a que la otra persona lo haga por mí, sino yo hacerlo por mi cuenta. Ya es un poco, también esto va de la mano el growth mindset, con el hecho de que te hagas dueño y capaz de tu propia vida para empezar a accionar ese futuro. Por ejemplo, actitudes como o pensamientos como no lo puedo hacer, es imposible para mí, esto mejor se lo dejo para otras personas, probablemente voy a fracasar, voy a fallar. Son pensamientos que uno tiene que sacarlo de su mente. Y si es que llegan a su mente, tienes que tener diferentes mecanismos con el cual tú puedas sacarlo de tu mente en un primer momento. Suena muy fácil de decir y muy difícil de hacer, pero es la única manera en la que tú puedes empezar a tener una mentalidad de crecimiento. Incluso cuando renuncias, incluso cuando te despiden, primeros pensamientos que vienen cuando te despides es, no soy bueno para la vida o no soy bueno para trabajar, ¿no? Eso es algo que tienes que desterrarlo. O cuando renuncias y quieres hacer un proyecto desde cero, tú dices, oye, quizás soy tan bueno para esto, y o en el camino vas haciéndolo y las cosas no salen como tú pensabas, entra el clásico síndrome del impostor, ¿no? Como, oye, ¿realmente estoy haciendo bien esto? Yo siento que es un tema más como de accionarlo en el camino. Igual hay distintos coach, distintas psicólogos que te pueden ayudar con ese punto en particular si lo quieres ya llevar a un plano más serio. Pero si no tienes nada de eso a la mano, trata de apalancarte incluso de material que puedes encontrar en YouTube. Y partiendo de ese último punto que acabo de comentar, hay mucha información en Internet en el cual tú puedes empezar a hacer algo con esa información. Por ejemplo, en mi anterior trabajo, incluso también en Warmi lo hice, hice un esquema, ya que probablemente las personas que trabajan en Growth lo conocen, que es el tema de análisis de cohortes. Lo hice, yo conocía el término, conocía el concepto cómo era, no sabía cómo hacerlo,
Vi un video en YouTube cómo hacerlo y lo hice. Cuando tiempo atrás yo pensaba que no lo podía hacer cuando ingresé a la empresa. Entonces, yo les podría decir que incluso lo que ustedes quieren aprender y lo que ustedes quieren hacer en la vida tiene que ir de la mano con una, más allá del tema de la fortaleza, es con un compromiso personal de seguir siempre mejorando, pase lo que pase. Es complicado. Igual, si quieren conversar más, adelante, yo estoy ahí presto para poder hacerlo Ah, por su Jaime, interno, por aquí y toda demás. una filosofía. Sí, Sí, lo y de, sí, lleva claro. tiempo Ujú. aceptarlo. Lo de growth mindset y esto de quitarnos los pensamientos negativos, ¿no? Como luego te viene el síndrome del impostor que comentas, todo eso. Bueno, donde yo estaba antes colaborando como creando, bueno, en que dentro de Crear Más, que es una organización social, una de las cosas que nos enseñaron justamente eran los mantras. O sea, y teníamos como que frases favoritas que nosotros teníamos que decirnos cuando nos despertábamos. Por ejemplo, tengo todo el poder del mundo y yo soy feliz o yo puedo, eh, soy la mejor persona que puedo ser, soy un ser lleno de amor. O sea, ese tipo de palabras que uno dice, ay, pero eso no funciona. O sea, de verdad, si es que la mente es tan poderosa que si tú lo manifiestas y sobre todo lo hablas y te lo dices a ti, en voz alta y lo interiorizas, lo llegas a interiorizar y haces como un cambio del mindset, ¿no? Que es la mentalidad. Esas creencias que tenemos que muchas veces son producto de experiencias, hasta traumas pueden ser, ¿no? O sea, producto de experiencias que nos han pasado, tenemos que desterrar y poquito a poquito, a través de la repetición, es que empieza a reincorporarse, a aparecer como parte ya de tu nuevo mindset, ¿no? Y así es como empiezas ya a ser una persona más positiva o a cambiar hábitos, ¿no? Si tienen de repente hábitos que no les gusta o no les suma, pueden tratar de cambiarse este chip, ¿no? Que tienen. Entonces, creo que sí era interesante poder comentarlo. Y bueno, ahora sí, para ya ir como que ya al final del podcast, eh, algo que has hablado es de los recursos que, ¿no? Que tú mismo te has buscado a través de internet o mirar, ¿no? Aprender eh, por tu propia iniciativa. Entonces quería saber cuáles son tus lugares favoritos o tus libros, tu podcast, tus herramientas favoritas que usas como Jaime, ¿no? Para que puedas, que sientas que sirven, ¿no? Y que de repente puedas compartir con toda la comunidad. Me encantan los libros físicos. Yo en lo particular, si tú me dijeras un libro virtual o libro físico, yo apuntaría siempre al libro físico. Justo a la mano siempre tengo los libros. Algo que aprendí con el libro de Hábitos Atómicos, y es que si tú quieres empezar a hacer algo en particular, debes colocar más cerca a la mano lo que quieres hacer. Por ejemplo, si tú dices, quiero ser un lector, entonces empieza a colocar en lugares estratégicos de tu casa, de tu cuarto, y en lugares visibles para ti, un libro. Porque eso ya le va a dar a entender a tu cerebro, ah, genial, si estás rodeado de libro, en algún punto, si es que no terminas un libro, vas a agarrarte un libro que está en esos lugares estratégicos y vas a empezar a hojearlo. Y el tema de hojear ya implica una acción en tu cerebro que va a conectar justamente con el hecho de ser lector. Y que posteriormente, si tú te pones ya una meta de leer 20 páginas de un libro, vas a empezar como a tener un poco más de, va a ser más corriente para ti. Por ejemplo, yo tengo un libro acá que se llama el Pensar rápido, pensar despacio, creo que sí se ve, eh, que de alguna u otra manera el tema de los libros físicos me ayuda bastante a que cada vez que yo quiera resolver algún punto en particular, es como digo, ok, ojeo el libro, pa, lo leo, ah, genial, pa, y automáticamente acciono. En primer lugar son los libros físicos. ¿Por qué profundizo mucho en esta parte? Porque no es leer por leer, no es cualquier tipo de libro. En mi caso son libros de productividad, son libros de psicología humana, son libros de ciencia ficción y también de emprendimiento. De ahí, pues, podcasts también he revisado bastante. Más allá del podcast que tengo, también hay unos muy buenos podcasts como el de Oso Traba, está el de Startupiable. De ahí también hay podcasts y canales de YouTube de finanzas que reviso bastante porque yo también me he puesto un plan.
de no solamente ahorrar, sino también invertir hacia el futuro, lo cual esto implica, como es un campo nuevo para mí, digo, ok, me puedo leer libros de finanzas de autores ya conocidos, pero mejor veo casos de personas que ya han pasado por lo que yo estoy haciendo y que de alguna u otra forma me pueden ayudar como a reducir un poco la incertidumbre. De ahí también he estado como leyendo algunos periódicos, también utilizo un poco para no desconectarme de la realidad que estamos viviendo dentro del país y a nivel mundial. En un punto de mi vida incluso me leí el diario El País, que es el diario de, creo que es de España, me parece, de España, sí, de España, porque el entender un poco los panoramas de otras partes del mundo te da un poco de contraste en torno a cómo se está viviendo dentro del país e incluso cómo tú puedes empezar a ejecutar algo parecido a lo que están viviendo otras partes en donde estás tú actualmente radicando. Ya no lo hago mucho, pero lo voy a volver a retomar porque para mí la lectura es sagrada. Créeme que es algo que no puedo dejar de hacer. Me ha dado muy buenos logros, incluso mi forma de pensar también ha cambiado últimamente en torno a cómo tomar las cosas, la resiliencia, cómo incluso reaccionar ante algo en particular que antes para mí me afectaba mucho y un montón. Ahora es como que lo proceso de una mejor forma que antes. Em, También yo les diría, más allá del tema de los artículos, de los podcasts, de los libros, que los terminen. Si tienen libros físicos o virtuales, terminen los libros. Y también de vez en cuando, creo que no va mucho la pregunta, busquen espacios donde ustedes puedan sentirse libres y cómodos para poder y para leer, para escuchar podcasts y demás, pero también para reflexionar. Creo que el tema de la reflexión es muy importante para las cosas que vas a hacer a posteriori. Por ejemplo, hoy día que estamos domingo grabando este podcast, yo siempre cada domingo me tomo un tiempo en la noche para pensar en lo que he hecho en mi semana, qué es lo que he hecho mal, qué es lo que he hecho muy bien, qué es lo que he podido cumplir, y también pensar en mi siguiente semana en torno a cómo lo puedo hacer mejor y sobre todo qué tareas voy a cumplir esta semana que viene. Vaya, muy útiles consejos. Bueno, a ver, para ya terminar, creo que hemos hablado bastante, ¿podrías dejar un mensaje o una frase inspiradora que quieras compartir? Tengo muchas. Por un lado está si quieres ser emprendedor, no lo hagas, que lo saco de Elon Musk. Si tiene que ver con la parte de que estás pensando en por qué estás haciendo algo, conecta los puntos hacia atrás de Steve Jobs. Pero si fuera de mi autoría, algo propio de mí, yo le diría de que la vida te va a poner circunstancias que probablemente te van a hacer más fuerte y si es que en todo caso no lo procesas muy bien, te va a poner lo mismo para que tú lo puedas seguir procesando mejor. Y esto creo que va de la mano mucho con cualquier aspecto de tu vida en la que estés actualmente teniendo algún tipo de problema en lo particular. Pero también siento que esto es como un aliciente, una motivación para hacer las cosas mejores. Incluso yo diría de que las personas que están peor hoy en día son las que a futuro pueden estar preparados para cualquier cosa que les pueda pasar en la vida. Interesante, sí. Es importante ser resilientes, o sea, y ver sobre todo el fracaso como un aprendizaje, ¿no? Que todo finalmente pasa por algún motivo, te deja una lección y es para que tú puedas saber enfrentarte a la vida, ¿no? Y son cosas que a veces nos puede pasar en todo tipo, no solo en el trabajo, en lo profesional también, ¿no? Ni a nivel de repente pareja o de repente familiar o incluso de manera amical, ¿no? Con seres cercanos. Pero sí es muy importante poner en cuenta eso. Bueno, Jaime, como los que quieren conectarse contigo y quieran profundizar en estas filosofías, ¿no? Estas bastantes, hemos tocado muchos puntos, que quisieran compartir más y saber más de ti, ¿cómo te encuentran en tus redes sociales? Me pueden hablar al interno, no hay problema. Más allá de eso,
En LinkedIn me pueden encontrar como Jaime Alejandro Fernández Chávez. En Instagram tengo dos cuentas, una personal en la que subo fotos, viajes, de eventos y demás, que es Jaime F. Chávez, y tengo una cuenta profesional que también está en la descripción del mismo link, pero igual se los puedo dar, Jaime Fer Chávez. Voy a empezar a crear contenido en TikTok, es algo que es primicia para ti nomás, Marilu, no se lo he dicho a nadie más, literal. Voy a empezar a crear contenido en TikTok en torno a emprendimiento, innovación. Quiero experimentar cómo es crear contenido a través de esa red social. Y bueno, tengo un canal y un podcast en Spotify y en YouTube llamado El Entrepenauta. Ahí también lo pueden encontrar. Tengo también un blog llamado El Entrepenauta, donde también puedo profundizar un poco más de temas en torno a innovación, emprendimiento, pero ahora estoy dando un giro en los temas que quiero publicar y quiero hacerlo un poco más personal, en temas de productividad, en temas del desarrollo profesional, del desarrollo personal, qué consideramos como éxito que probablemente nos esté lastimando y otras cosas más que en un futuro voy a empezar a publicarlo. Y bueno, si quieren también saber un poco más de Warmy Ventures, pueden encontrar a Warmy Ventures como, bueno, como tal, Warmy.ventures o Warmy Ventures en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y también en TikTok. Buenísimo. ¿A quién recomiendas vamos a entrevistar el siguiente episodio? Yo te podría decir que entrevistes a una de mis fundadoras, puede ser Katia o Giovanna. Giovanna está más ahorita activa. Y de ahí a quién más, algún fundador que tenga algo profundo que contar. Te diría Carlos Andrade de Manzana Verde Ujú. o, o incluso, a ver, ¿quién más? A Andy sí lo voy a entrevistar por si acaso. Si ¿A quién? pensabas en él. Andy Erazo. Ah, bueno, también puede ser Andy Sí, Erazo, ya, sí que está ya mapeado lo, ahí. claro, que me imagino que ya lo entrevistaste. Creo que alguna de las fundadoras mujeres que hoy en día están punteando mucho en LinkedIn puede ser Domenico Bando, Isabel Palau de Máximo o Fiorella de Tapoyo. Ujú. Uno de esos proyectos sociales o de impacto general que te puede ayudar bastante Apoyo. para Sí. darle un poco más de valor a tu audiencia. Listo, Jaime. Entonces, ha sido un honor de verdad y muchas gracias por tu tiempo. Ya con esto cerramos la entrevista y ya estoy subiendo el episodio.